chao ta mlepan tu fameo bonum puputi cheutanye chao peyum ta lafken dengu fachi ke lafken uri pinita wikameo ita mlepan fachan de uchan kon tu mekepa fin fachi lafken e mu finta waluta wonet chali kunwan chali afinta gen lafken lafken shem leiman lafken cha lafken wache andalay mentaman angin tu lafken andalay mentame yang kawang kukuramu lafken cha lafken shem limi ngay kef lafken cha ngay kef lafken shem ngelum kofe cha ngelum kofe shem limi beran ke mitami troma nakum ke mitami yau wanu cha yau wanu shem Buskum tu mapukimi, orang tu mapukimi meliam tamongen. Macam tu tahu cakon tu ni payu, saya minta cari payu. Dan ni kemel kaliam ta mapu, kemel kaliam ta nelfonkom. Con este programa iniciamos una serie de Necham, que en castellano significa conversación con Florencio, sobre el pensamiento religioso mapuche en sus diferentes manifestaciones. En general, las culturas indígenas y la cultura mapuche específicamente, a pesar de la influencia del cristianismo, aún mantiene un pensamiento religioso propio que hasta hoy le permite vivir y convivir armónicamente con la naturaleza. Parte de este pensamiento religioso se expresa en los Perimontún y en los Peuma. Sobre estos temas hablaremos en este y en los programas siguientes, y quisiera decir que humildemente vamos a hablar de lo que nosotros sabemos, teniendo presente que sobre estos temas no tenemos la última palabra. Hablaremos en este programa entonces sobre los Perimontún y los Peuma. El Perimontún, ¿qué es lo que es entonces el Perimontún? Felipe y feitachi necham tarume kufal necham me yang fal necham fachi pellew necham conversación que tiene carácter religioso espiritual. Es un tema bastante fuerte, delicado a la vez, pero también tiene esto, bueno, tiene que ver mucho en los conocimientos mapuche, en la observación, en el análisis profundo de nuestros antepasados. Chungechini askintunegan, chungechini narumenegan, chungechini pepilkanegan, fei kome askinuigan, chungelu tani melen mapu, kombo shakelu, fachinao mapu, kachungelu tai melen tai chengen, ini tai nyeleteu, ini tai cheknueteu, Kominar rumita pu mapuche tuntensi waraka chipantomu feita malay mai ta kinya futapelil el mapulu el luta como ent fachinao mapu ka wenu mapu malay mai ta kinya pelil elu mache feita elei mut fachinao mapu chekno ei pingun feita el chen pingun fe mu feita ranten chante muchpando petu pung inyatu fe pulong ko pumachi feita el chen fcha el chen kushe pingun fe chipliu feita choye mu elei mu ka askno ei mu norum kai mutfachi na mapumu pingun fe mechi moen ye intai mapuchengen Fei mu feita felei infantelmu, ¿no? Todos estos conocimientos y expresiones espirituales y religiosas tiene que ver mucho con el análisis y en las observaciones de la vida de nuestros antepasados, cómo ellos vieron, observaron y analizaron y lo dejaron así y se dieron cuenta de que todo lo que existe en la humanidad, en esta tierra, es creado por alguien
y nosotros los seres humanos también pensaron ellos quién nos creó, quién nos dejó y quién nos ordenó aquí. Y entonces debe haber alguien que nos creó. Y descubrieron que ese alguien es un espíritu, y a ese espíritu le llamaron el Chen. Y por eso hasta hoy día, en esta nueva era de la vida, diríamos, está muy profundo no sé si decir concepto en lo religioso, cuando hacen el Chen Cha y el Chen Xe. Hablemos de convicciones Ya, religiosas. convicciones religiosas. Convicciones religiosas. Entonces, pero también ellos descubrieron o sintieron que este espíritu se muestra, se presenta, que en algún momento de la historia, en transcurso de la historia mapuche, este espíritu, este PRI, se mostró, se presentó, se dio a conocer, incluso me atrevo a decir que habló y entregó un mensaje. Y ese mapuche le llamó Peimontún. Peimontún. Tunten chitipantumu, Quiñerupa, Nautupai mu elchen, Cheupai, Peñelupai, Zumupai, el pai tañi huerquen zumu. Chungechi tai mogen cheñal, tai chungechi leal, chungechi pepilu bunial, chungechi kimunial, chungechi mogen cheñal, com azknui, fei tachiperi montumeo. Inchinta y mapuchengen fei tachinado mapuca melelu, Kinyewun mongen mapuengen, mawithaengen, winkulengen, koengen, kujiengen, ginyimengen, com kinyewun klei reke, payetu klei, no klei, fei mu fei elchen, fei naupai, kinyewin kulmeo, kinye mawithameo, kinye menokomu, kinye trayen komu, fei mu fei elu pai, fei mu fei sumu pai tani puche, sumu pai. Así como nosotros como mapuche, esta raza humana llamada mapuche, se siente parte, creado con todos los de la naturaleza, donde tenemos esta conexión humana, material y espiritual con toda la creación. Entonces también este espíritu como se vale, no sé si usa la otra palabra, se vale de ese elemento, toma esa parte de ese elemento y allí él se muestra, se muestra y allí entrega su mensaje, su palabra, y el mapuche vio esa visión, lo leyó, diríamos hoy día, palabra nueva, lo interpretó y así lo explicó, cómo teníamos que ser, cómo teníamos que vivir, cómo teníamos que enseñar, cómo tenemos que hacer nuestras leyes humanas y espirituales, por qué el bien y el mal, todo ordenado, ¿no? Y por eso hasta hoy día sí están estas ordenanzas humanas y espirituales, sobre todo por qué debemos hacer esto y por qué no debemos hacer, por qué en este tiempo, en esta luna debemos hacer esto y no lo debemos hacer. Entonces, ¿por qué? A ver, un ejemplo de Peimontún, para que la gente pudiera entender. Claro, Malay kame Peimontún, ka Malay wesa Peimontún. Hay visiones positivas y hay visiones negativas. Y eso tiene que ver con el tiempo, la luz, el tiempo lunar, ya, donde vemos esta visión. Si vemos una visión en el Huequien, en el Aponquien, es una buena visión, es un mensaje positivo, que algo de bueno viene para mí, para mi familia, para la comunidad, para el Mapu, para todo, ¿no? Pero si esta visión lo veo en el Puñamquien, ya, en el cuarto menguante, diríamos, y pasado la tarde del día también, feo, entonces negativo, que algo me va a pasar negativo a mí, o a mi familia, o a la comunidad, que algún mensaje. Entonces eso lo va a explicar
Aquella persona que vio esta visión, ahora esa persona no es capaz de interpretar ese perímetro. Entonces este papá, este sabio, le va a interpretar, este es lo que te están comunicando, esto es lo que va a suceder. Por ejemplo, en el Khmer Montún, lo que se dice mucho que en algún Winkul, por ejemplo en Pichufquén, por ejemplo, hay un Winkul que se llama Carilafquén, ahí antes se veía una bandera flamear arriba de la montaña. Ya. ¿Quién veía esa bandera? ¿Cualquiera ve esa bandera? Veían varias personas, me contan, se veía en la tarde. Ya. Entonces eso comunicaba que está pronto el Guiñatún. ¿Ya? Entonces al ver esa bandera, entonces ya el lonco, toda la comunidad, y ya te lo están avisando, ya te comunicando, llegó el tiempo de hacer Guiñatún. Ya. ¿Ya? Por ejemplo, es un Khmer Montún. Ese sería un anuncio, ¿no es cierto? Un buen anuncio. Buen anuncio. ¿Ya? Pero yo entiendo que no habría un Perimontún malo, sino que la noticia, por ejemplo, cuando salió el mar, más de alguien habrá soñado eso, habrá... Claro, no sé. bueno, hay diferentes, el Chen, este espíritu,
se muestra, diría yo, en diferentes maneras, también a través del Perimontum Visión y también del Peuma, como usted lo menciona, Peumamuka, Sumun Eitiche, Peumamu el Luzumungei. Este espíritu a través del sueño entrega su mensaje, a través también del Huitán, del latido del cuerpo también. Entonces también está entregando un mensaje. Porque en esto también damos cuenta que con este pueblo tenemos una cercanía. De repente como que lo vemos lejano, allá como decimos en el Caifú, en Nomapo, ese cielo celeste, diríamos, lugar celeste, Caifú, que sería lejos. Vamos a imaginar, pero después nos imaginamos que este pueblo está al lado de nuestro ser, de nosotros. Entonces soñamos con él, nos comunicamos con él a través del sueño, a través del sueño nos entrega el mensaje. Y a través del Huitán también me está tocando, me está entregando mensajes. Entonces, eso antiguamente los papás, la mamá, todos los takeches, los kimche, ellos sabían interpretar estos sueños y también sabían interpretar el latido del cuerpo, que hoy día no lo sabemos nosotros ya. No podemos interpretar y tampoco no hay dónde. Entonces, pero también aquí en el Mapuche también hay otras cosas que es muy importantes, que son los niveles de conocimiento. Entonces, no toda la persona puede tener un Perimontum. No toda la persona puede tener un peuma, todos soñamos. Pero hay personas que tienen un sueño de revelación, diríamos, que tienen una conexión espiritual con el puya. Entonces son escasos. Entonces aquí vienen los niveles de conocimiento. Por eso ahí vemos en la cultura mapuche que hay unos que saben poco, hay otros que saben un poquito más, hay otros que saben más y hay algunos que saben mucho. Entonces hay los niveles de conocimiento, tienen que llegar al cuarto nivel. Una persona llegando al cuarto nivel ya sería gran sabio. En este caso podríamos decir la machi, podríamos decir los loncos, por decir así, o los piñe y así algunos otros chachos, otras papay, que tienen un conocimiento, pero un conocimiento muy profundo, muy grande. Y hay otros loncos más o menos saben poquito, hermano. Y hay algunas machi que más o menos simple conocimiento, hermano. Entonces todo también va por niveles de conocimiento. Choi Dumu Pitamachi. Quiña Choi Dumu, Apu Choi Dumu, Kula Choi Dumu, Meli Choi Dumu. Entonces, ya todo el mundo fe pique tapung en pita. Mita eluen Meli Choi. Meli Choi no tamkan, Meli Choi Guiñatun, Meli Choi Kimun, Meli Choi Wahupitun, bueno, chavos. Tú me entregaste estos 4 conocimientos. Entonces, eso también, todo esto va también ahí. No toda persona puede soñar, sueña, pero no toda la persona puede tener un sueño espiritual, comunicación, Sí, a eso me refiero. Y no toda la persona también puede tener Perimontum. Hay ciertas personas en una comunidad o un territorio que tienen esta conexión espiritual y eso que ve esta visión y esta persona. Pero también hay otra cosa, que siempre son personas humildes, sencillas. Siempre son personas que mirado de menos, que nadie lo pesca de repente. A esa persona se dirige a ese puño para entregar los conocimientos. Un mensaje. A los cuñifay, en este caso. De repente es poco creíble.
Acá en Tolten me dijeron, no sé si hay tiempo. Sí, sí. Tolten hay cuentos todavía, en Guillatún, Lucía, contaron los viejos ahí, que el año 60 había una señora que se llamaba Mance, y esa tuvo revelación, sueño. Y en cada Guillatún lo recuerdan, los viejitos hasta lloran en el Guillatún, ahí de la acuerdo de la Mance, que tuvo, y la Mance era una mujer era así, sí que andaba andando nomás casa por casa, pero no era una mujer estable. Ya. Y según para la comunidad era Fallá o Yuyma, así. Yuyma, Ya. Yuyma. Entonces tuvo ese sueño, entonces, y ahí que dijo la Mansa, fue cuando soñó, fue en el lonco y fue a decirle, mira, chao, pantata peuman, el lugar tungu, que upan antu, que fantañe lafken, nagan antu, nengomantañe mapu, pingentañe peuma, chipapetame puchen, yantu peyangan, puru peyangan, feichile gunmu, pingentañe peuma, feichilumuta, el papeyo pimefi piamti lonco, ¿no? Soñé, me dieron este sueño que pasado el mediodía voy a mover mi mar, pasado el mediodía voy a mover mi tierra, me dijeron que la gente que se prepare, que hagan oraciones, que hagan guillatún. Y el lonco que le dijo, ¿qué? Esta mujer anda fallaste, anda, le dijeron. Y después afligía, dicen que fue en el otro lonco, tampoco no lo creyeron. Y en ese andaba caminando y empieza a temblar la tierra, a mover, y el mar salió. Y ahí dicen que la gente arrancaron, los jóvenes, o pescaron caballo y otros, ¿no? Murieron con casa y todo. Y la Mansa dicen que iba caminando con su bastón y el mar iba rodeado de mar. Y llegó en una lomita, un mapu, y allí se sentó y allí sentada, dice que estaba ya tocando rodeado de mar. Y ahí alojó, amaneció ahí sentada. Y al otro día en la mañana ahí dijeron la gente que se salvaron, la Mansa, ¿dónde estará por ahí? Muerto. Lo fueron a buscar y ahí lo encontraron sentado haciendo oración guillatún en esa lomita. ¿Ya? Y ahí no quiso salir, que ahí quedó nomás, después varias mujeres que sobrevivieron, eso lo fue a buscar y ahí la interrogaron y ahí relató su sueño. Entonces, y ahí le dijeron así me dijeron, así tenían que ser purún, tal animal tenían que matar, toda esta forma tenían que hacer. Feipingue Fungati que dijo. Y ahí la gente hicieron guillatún. Y calmaron el mar, y que mataron un animal con aiken cullín. Con aiken cullín y el lungeli, feitengo mantañi lafken, pitan en lafken que dijo. Entonces, ella interpretó ese el color del animal que iban a matar. ¿De qué color él debía ser? Con aiken un animal así chipiadito, entre negrito con blanco o colorado con blanco, así, frutilla diríamos nosotros así. Es el Kungaiken que pidió el Ngen Lafken. Entonces esa historia, es un sueño, una revelación que tuvo, ¿no? Claro. Eso, claro, el común de la gente puede decir, ¿no es cierto?, que nada más que cuento, ¿no es cierto?, nada más que creencia, ¿no? Y es parte del pensamiento religioso mapuche muy importante, ¿ya? Porque en el fondo ahí hay convicciones religiosas muy profundas y por eso que hasta el día de hoy hay gente que recibe esas revelaciones a través de un perimotún o a través de un sueño, ¿ya? Y más, esa vez cuando hicieron guillatún, después cuando hicieron guillatún, y dicen que en la tarde vieron en el fondo del mar guillatún, purún, había purún. Ya. Un joven peñi que miró en el fondo del mar, y en el fondo del mar había purún, había bandera, todo.
Ya, y la gente, los jóvenes hasta subieron a abrir la ramada y que mira, todos vieron. Y eso cuentan, entonces al otro día no yo estuve, ahí acordaron otra vez. Ya. Entonces yo le dije, cuando yo fui en la Guiñatún, ahora último voy a hacer el Guiñatún yo, me vine a buscar. Cuando terminé, hace 2 años, cuando terminamos el Guiñatún, me vine bien tarde, yo terminé el Guiñatún. Y en la noche yo soñé, por una así caminaban para allá, venían así retrocediendo para acá. Y había una mujer todo vestida así bonita con cinta, esa ahí encabezaba el pulún. Entonces yo que dije, ahora que terminamos el pulún, empezaron a hacer pulún esto que decía yo, así como riéndome de ellos. Pero tan lindo el pulún que hacían. Soñé. Entonces yo le conté ahora el lonco, me dijeron, sí, pues dijo, sí, acá sí. Ahí uki en mapungen la que en puluki tu terminchi, tu tergue y me dijo, por eso soñó usted así. Porque cuando hubo en el año 60, cuando hicimos el pulún grande, se vio un pulún en el mar. Conche Peín, dijo. Hasta ahora tan viejito, con nosotros yo era joven, dijo, tú subir a la ramada, dijo, mirar ahí al fondo del mar, Pulún, se veía la bandera. Qué admiración. Entonces, hay uno como de repente explica esto, es un misterio. Hoy diríamos como misterio, Interesante lo que nos ha compartido Florencio. Él ha insistido que no todas las personas pueden tener un perimontún y no todos los perimontún son significativos para la vida personal o comunitaria. Lo mismo pasa con los peuma. No todos tienen un peuma significativo y no todos pueden interpretar los peuma. Felei, pupeñi, pu lamngen, con puché, fentepuay tain nucham, mongele liin, ka semana, jueves antemeu, tachi oramu, ka peucletuain, peucayal. Yeah, yeah, yeah.